Mis amigos, el papel de militares honorables en la historia de la República Dominicana no ha sido evaluado justicieramente. Traigo esto a colación porque públicamente no se sabía hasta hoy, porque nadie había tocado ese tema, que 250 coroneles de las distintas ramas armadas de la República Dominicana hicieron filas detrás de un líder político que proclamaba la necesidad de que un coronel se casara con la gloria en los años duros, difíciles, sangrientos de los primeros 12 años de Joaquín Balaguer. Ustedes saben a quién me refiero. José Francisco Peña Gómez tuvo un papel fundamental en la democracia dominicana que hay que resaltar hoy día, porque fue quien más pesado cargó y probablemente por eso murió de un cáncer con la democracia dominicana desde el 65 hasta el 98 cuando murió. Primero que todo, sabemos que fue Peña quien llamó a la Guerra de Abril de 1965, que llamó a defender la constitucionalidad a través de un discurso por Tribuna Democrática, el programa radial que hacía por Radio Comercial. Fue un gesto que puso al pueblo dominicano a armarse junto al poder civil, junto a los militares, para defender la constitucionalidad y el retorno de Juan Bosch al poder, derrocado en 1963, producto de la persecución de sectores ultraderechistas contra un régimen que no tenía nada de comunista, pero sí de mucho de justicia social, mucho de lucha por los derechos civiles y el desarrollo económico de la República Dominicana, pero que la cercanía de Cuba y el ascenso al poder de Fidel Castro puso al mundo en tensión con la posibilidad de que Cuba fuera replicada en Santo Domingo y en otros países del Caribe, pero especialmente en Santo Domingo. Y eso provocó el derrocamiento de Juan Bosch. Bueno, pues quien provocó esa situación fueron los sectores más atrasados de la República Dominicana, que junto con Lyndon B. Johnson, el presidente de entonces de Estados Unidos, tomaron la decisión de derrocar a Juan Bosch sin ninguna evidencia clara y contundente de comunismo, a no ser una paranoia de esos sectores que veían a Fidel en todos los platos. Bueno, el asunto es que viene la Guerra de Abril y el protagonista histórico de ese movimiento es Peña Gómez, junto con los coroneles Rafael Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño Deñón. No hubo un general, fueron dos coroneles. Oigan bien, porque la historia está llena de eso. Incluso ya sabemos que en la era de Trujillo hubo también una rebelión de los sargentos, que fue otro movimiento que podemos analizar en otro momento.
para derrocar a Trujillo. Abortado y que hicieron preso a todos sus protagonistas. Bueno, pero en el caso de la Guerra de Abril, aquello fue un movimiento que duró 7 meses y que provocó la intervención de 42,000 marines. Con todo ese historial detrás de él, Peña Gómez siempre proclamó la necesidad de que el país tuviera un coronel que quisiera casarse con la gloria para enfrentar a Balaguer por la vía militar y derrocarlo por todo el trayecto ominoso de sus regímenes que ganaban elecciones a base de trampas. Llegó un momento en que las trampas eran tan oprobiosas, eran tan venenosas, que el pueblo dominicano estaba dispuesto a todo. Y Peña, que supo encarnar un liderazgo que movilizaba multitudes y al que le tenían miedo por su fortaleza amplios sectores de la derecha y la ultraderecha, llegó a su culminación esa aspiración de Peña Gómez en el 1994, cuando una vez más les robaron las elecciones a Peña Gómez como se le habían robado a Juan Bosch en el 90. Bueno, en esa coyuntura es que nace aquel movimiento de rebelión de los coroneles alrededor de Peña Gómez, encabezados, hoy lo digo, quizás por primera vez lo va a saber mucha gente, por el ex coronel José Manuel Soto Jiménez, quien posteriormente fue el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno del Hipólito Mejía. Hoy he leído un artículo de un ex coronel, un ex vicealmirante retirado de la Marina de Guerra, Eurípides A. Uribes Peguero, en el periódico almomento.net, donde él confirma esta información para la historia. Dice que aunque en las elecciones de 1986 Joaquín Balaguer retornó a la presidencia de la República en forma democrática y transparente, la crisis que se generó en las elecciones del 90, donde consiguió la reelección en forma dudosa, yo diría fraudulenta, contra Juan Bosch, presentaba de nuevo al país a un hombre aferrado al poder y capaz de cualquier maniobra fraudulenta para retenerlo. Durante ese nuevo periodo, logrado de forma cuestionada, Balaguer no hizo nada más que despejar las dudas de que pretendía a toda costa la continuidad en el gobierno de la nación en el 1994. José Francisco Peña Gómez surgía a partir del 90 como el líder del PRD y principal contendor de Balaguer para las elecciones del 94. Ante los aprestos de Balaguer y su círculo político-militar, el líder PRDista vio como una alternativa para evitar que Balaguer retuviera nuevamente el poder con sus maniobras fraudulentas, la participación del recurso militar en alguna forma. Es ahí donde nace ese grupo de coroneles encabezado por Soto Jiménez, que tenía representantes, según narra este ex vicealmirante, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Parecía claro cuando Peña Gómez hablaba de que hacía falta un coronel que se casara con la gloria, que evocaba el papel del coronel Francisco Alberto Caamaño de Yo en su rol para restablecer la constitucionalidad en 1965. Invito a leer ese artículo en el periódico Al Momento, aquellos que quieran profundizar más en este tema, pero
Quien debe hablar más en detalle sobre ello es el ex general José Manuel Soto Jiménez, que sí fue un protagonista de primera línea de la historia de aquel movimiento. Sí quiero decir que el buen tino de un líder político que, a pesar de su fogosidad, que algunos veían como un desbocado, como un individuo que no tenía freno, Peña Gómez sí tuvo freno. Y a esos mismos coroneles que se declararon activos al servicio de la democracia para cualquier acción militar contra Balaguer, los convocó en su casa de Cambita en San Cristóbal y le dijo, con acuerdo a este artículo, yo prefiero evitar la muerte de un solo dominicano y evitar una confrontación en este momento. Vamos al diálogo. Vamos al diálogo en un momento difícil donde él había dicho que si le violaban sus derechos, el país cogería fuego por las 4 esquinas. Era contando con esos coroneles. No cogió fuego por las 4 esquinas porque Peña Gómez tenía freno en términos históricos de lo que podía ser su liderazgo desbocado y llamar a una guerra civil como la de abril. No lo hizo y prefirió sacrificarse y dejar que Balaguer se llevara el poder por delante, como lo hizo siempre, abusando de sus recursos militares. Esta historia pertenece a los dominicanos y deben conocerla, porque la democracia en momentos duros a veces necesita un coronel que se case con la gloria, que no es el caso de hoy. Es el caso de circunstancias en donde la democracia ha estado puesta en peligro. Peña Gómez fue un visionario y fue un hombre prudente, capaz, que puso primero por delante los intereses del país. Hay que recordarlo siempre con esta conducta reverenciable. Buenas noches, familia. Un poco de historia entre líderes